se centra sobre la investigación que yo hice para mi tesis. Entonces, yo propongo una nueva categoría de patrimonio, que es el patrimonio móvil, y bueno, ahora ya tenemos la presentación. Alguna gente, para desarrollar la tesis, hizo una investigación lanzando encuestas a museos de España y de otros países. Y algunos en España me decían, pero si móvil es lo que hemos llamado siempre, ¿no? Mueble, patrimonio mueble, vamos a ver qué. Entonces, como os decía, conocemos todos esa diferenciación o esas categorías muy genéricas, demasiado genéricas, de patrimonio inmueble y mueble. La propuesta que yo he hecho, que he lanzado en esta tesis, es considerar o mirar el patrimonio desde otro punto de vista. Y incluso es una visión transversal del patrimonio, fijándonos en una propiedad que, si nos paramos a pensar, es común a la mayor parte del patrimonio, aparte del patrimonio documental, que es el mayoritario, y recogería y estaría involucrado con el inmueble, con el mueble, hasta con el inmaterial. Y entonces, pues, ¿qué es un patrimonio? Pues son todos aquellos objetos que tienen esa capacidad de movimiento, no solo de que se pueda mover de un lugar a otro, movimiento de traslación de un lugar a otro, sino que tiene una serie de mecanismos, pueden ser muy sencillos. El eje, el clavillo de un abanico permite ese movimiento de orilla y aparato. No hace falta que sea un mecanismo complejo como ya puedan ser los relojes o otros aparatos mucho más complejos. Entonces, es esa característica que permite que se mueva, y ese movimiento es el que le da la capacidad de cumplir una función, que es para la que en realidad fue creado. En muchas ocasiones yo he visto que, dependiendo del patrimonio, dependiendo del tipo de objeto, dependiendo del tipo de colección, de museo, se considera que este movimiento no, o esta función, o este estado operativo, no es importante. Y para mí eso es un ataque directo a lo que tanto se habla y tanto se difunde en toda la charla, el respeto por el original. Tú no respetas el original si no estás respetando para qué fue creado. No quiere decir eso que ahora, pongamos, en todos los museos todo va a funcionar. Hay que ser racional. Pero sí que si lo tienes en cuenta, lo vas a conservar, lo vas a mantener. Te vas a preocupar. Yo, tantas veces, yo con mi curiosidad, tantas veces voy al museo o trabajo en el museo y pregunto, ¿esto funciona? Y que un observador te diga, pues no lo sé. A mí me abre las carnes, no sé el resto. Luego debatimos sobre todo esto. Para empezar, claro, el que nunca se haya considerado, el que no se mire el patrimonio desde este punto de vista, hace que no exista ninguna normativa. Es por eso que en cada lugar, y dependiendo casi de cada individuo custodio, llámese conservadores, gestores de museos, lo que sea, depende de ellos que esto se tenga en cuenta, que esto se considere, que esto se intervenga de una forma o de otra. Y esto para patrimonio, cualquier persona, por muy alto que sea su cargo, es transitorio. Entonces, no puede ser que sean individuos los que determinen qué se hace y cómo se hace. Debería de existir una normativa más genérica que lo considerara y lo protegiera.
Solamente desde que ha empezado a estar en boga el patrimonio industrial, es cuando se ha empezado a tener en consideración, pero siempre muy restringido a lo que es puramente patrimonio industrial. Incluso todas las cartas, por ejemplo, la carta de Mincy-Tahir, generalmente el patrimonio industrial está defendiendo el patrimonio inmueble industrial. Entonces, ahora sí que también se está con las maquinarias que tienen relación con ese patrimonio, y de ahí se podría partir para un plan extensivo al resto del patrimonio no industrial, pero que tiene estas características. En la carta de Mincy-Tahir vemos que preservación de la integridad funcional, conservar esta capacidad de movimiento, que es aquello para lo que fue creado el objeto, al margen de que no haya necesidad de ponerse a usarlo. Entonces, realmente yo veo que existe una necesidad de que se contemple, se considere, se establezcan normativas y haya unos protocolos de actuación, por lo menos en cada una de las tipologías. Vamos a ver. No, he ido para atrás. Bueno, como ya he dicho, el mueble no responde a todas las necesidades. La idea del original y el respeto por ese original. Y luego, por ejemplo, de patrimonio móvil. Está muy directamente relacionado con el patrimonio inmaterial. Si entendemos patrimonio material, más allá también del folclore y de las tradiciones que hay ahora mismo, como los conocimientos. Los conocimientos de cómo funcionan. O sea, ahora mismo hay algunas profesiones que empiezan a desaparecer. En cuanto desaparezcan sus profesionales, no sabremos, por ejemplo, los restauradores de radios. Yo restauré una radio en Madrid, creo que queda una persona. Una vez que desaparezca, ¿quién va a restaurar, a conservar, a mantener una radio? No es muy reciente. Entonces, el conocimiento de cómo funcionan las cosas, de cómo mantenerlas, de cómo repararlas, es patrimonio inmaterial. Vamos a ver la amplitud solo con unos pocos ejemplos de lo que estamos hablando, porque ahora seguramente, bueno, estoy pensando que muchos tengáis cosas en la cabeza, pero vamos a ver que es que su amplitud es tan grande que seguiría muy de cerca el patrimonio documental en número cuantitativamente. Entonces, por ejemplo, podemos hablar de los complementos de indumentaria. Pues, ¿qué complementos de indumentaria podemos conocer ahora de pronto que tenga un movimiento sencillo o más o menos complejo? Pues los abanicos. De abanicos, bueno, pues ya conocéis, pero a lo mejor no conocéis. Ahí tenemos a un samurái con un Tesei, que es un abanico de guerra. Originalmente estaban hechos de hierro. Posteriormente cambiaron la madera porque pesaba menos. Los llevaban colgados de poli, que es el cinto que acompaña a los kimonos. ¿Y en qué consistía? Había circunstancias, como algunos eventos sociales, en los que los samuráis no podían ir con la katana. Tenían que dejar las armas en la entrada. Por ejemplo, con su señor, todas las armas quedaban en la entrada, con lo cual quedaban indefensos. Entonces, el oji, o sea, el tesei, sirve de escudo en caso de ser atacados por armas blancas, ya sean flechas o espadas o lo que sea. Y a modo de escudo, lo despliegas es un escudo, pero luego también el hecho de ser de hierro o luego de madera, a veces solo pones apilados, con un arma blanca también, pero ya simplemente si es de hierro, ya un golpe basta. Sobre todo alguien que está adiestrado y sabe más golpes. Y bueno, es una curiosidad, el Tensenjutsu es un arte marcial que se sigue practicando solo en Japón. Reducido a Japón. No ha salido fuera.
Y luego, pues, por ejemplo, los paraguas. ¿Alguien sabría decir cuándo se inició, o sea, cuándo surgió? Porque primero eran todos estáticos. ¿Cuándo surgió el paraguas plegable? Nadie. Siglo I, siglo XIX. Bueno, pero en el siglo XVIII. Jean Marius, un francés, harto de que las mujeres entraran en el peluquero, bueno, de pelucas, harto de que las mujeres entraran en su comercio con las pelucas arruinadas, pues se le ocurrió desarrollar porque claro, con su indumentaria y su estética no les quedaba bien esos grandes paraguas y rígidos y grandes. Entonces se me ocurrió intentar el paraguas plegable, que está hecho de tafetán engomado. Y aquí tenéis uno más antiguo. Estamos hablando de eso de la segunda mitad del siglo XVIII. Y ahí ya podían llevarlo todos. Es una curiosidad también que, claro, en Inglaterra, cómo iban a llevar, sobre todo los hombres, porque en Francia y en otros países, sobre todo en Asia, lo llevan hombres y mujeres, y actualmente también. Pero en aquella época, en Inglaterra, cómo los hombres iban a llevar un objeto tan afeminado, francés. Entonces nadie lo usaba, nadie lo quería usar. Y fue un comerciante de lanas el que gracias a su profesión fue viajando y conoció que en todas partes los hombres también lo usaban. Pues yo también fue el primero en Londres en utilizarlo. Le insultaban, le tiraban basura, los cocheros le iban por los charcos para salpicarle, porque claro, a los cocheros les quitaba trabajo. Los cocheros tenían más trabajo cuando llovía, porque la gente se refugiaba cogiendo un coche. Entonces, como si llevas un parabrisas, ya le tienes que coger el coche, entonces le veía antes que sí. Y ya es cuando muere, incluso se llevaron a llamar Hanaway, se llaman Hanaway, los paraguas, eran los Hanaways. Pero ya a todo pasado. Los bastones, bien, pues un complemento, y normalmente pues rígido, siempre pues más fino, más delicado, más trabajadito para las mujeres, pero siempre fue objeto de esconder muchas cosas. Entonces, hay, aparte de armas de fuego, armas blancas, incluso sistemas de perfume, los que lo pasaban por una zona de muy mal olor, los caballeros abrían su sistema y olían el perfume de una esponjita que iba impregnada dentro. En fin, muchísimos sustos y todos con esos mecanismos o esos resortes para poder extraer aquello que tuvieran. Los mecanismos de seguridad han existido prácticamente siempre. Aquí, bueno, no se ve detrás del autovídeo este, veis una forma de caballito, es un candado chino. Los chinos tienen unos candados maravillosos, pero de siglos, no es nada, incluso estos de combinación numérica, tienen siglos sin fila, no son modernitos de ahora, y no son nuestros. Luego, estas cajas de caudales, aquí abajo tenéis una islámica, pues medievales, estas arcas con las que se viajaba y se guardaban los tesoros. Claro, antes, en esos momentos, hablamos del siglo XVI, no existían todavía los bancos donde guardar, o eso, para trasladar todos los tesoros o guardarlos en el domicilio. Y tienen unos sistemas complejísimos, pero que también tienen sus trucos. Aquí, bueno, está tapado ¿habéis visto alguna vez estas arcas abiertas con el sistema complejo de muchos alambres? Porque otras veces
como afea, por de alguna forma, ponían estas placas de escaladas para hacer más bonito. Lo que está haciendo es tapar ese sistema, que otras veces lo podéis ver en museos, lo podéis ver a la vista, sin tapar. Pero también tiene su truco. O sea, visualmente es más complejo de lo que era realmente. Es decir, el sistema va por un camino, pero se hace como otros caminos ficticios para que parezca que es complicadísimo. Igual que esas bocas de llave que se tapan con algún elemento también decorativo. Se ponen unas cositas y a lo mejor hay una, pero eso no sabe que funciona. Hay que destaparla para encontrarla que funciona. Luego, si vosotros vais a la sala de un museo y veis un mueble, os paráis mucho a mirarlo, seguís camino, miráis, pero esa decoración, ¿no? A lo mejor esas pequeñillas, esos bloques. Espera, bueno, quiero poner un vídeo. Es para que veamos qué diferente impresión nos da ver un mueble en una sala de museo o verlo real. No. En el otro, no, donde la presentación, o sea, donde estábamos en la presentación, ahí, es un rente, es el mismo. O sea, cómo nos transmite el patrimonio según lo que vemos. No es así, pero como esa materia muerta que a veces da sensación los museos, y la vida que realmente hay detrás y que desconocemos, y que si no se nos muestra, nos pasa totalmente desapercibida. Entonces, la impresión que recibimos tan diferente de lo que es en sí. Entonces, estos muebles de, no sé si tendrá, bueno, tenía una musiquita, porque también tiene un sistema de relojería y de sonería. Fijaros dónde aprieta para que salgan los cajoncitos, es decir, hay que quedar. Pienso en una sí, sí, pero además incorpora la cantidad de mecanismos que esto es que para que el evento suba más bueno. Y luego los giros de llave. Si giras una vez, giras dos veces, si giras a la derecha o a la izquierda, a mí aquí hay la historia, ¿verdad? A ver quién se haga algo así. Que trabaje en algo así. Siempre pensamos que los estos canciones de este repita, también tienes que poner cada cosa que tienes que tocar para que sea. Fijaros los mecanismos que tiene. Y ahora también, o sea, ser un especialista tan bueno, primero para atraer a ir dentro del mundo. Para mantenerlo, para arreglarlo en caso de que algo falle, incluso para saber que hay todo esto. Todavía hoy en día en los museos se sacan piezas y se descubre por un error que, ay, que tocaron no sé dónde, y se ha puesto a hacer musiquita, o
sea, porque no se sabe, si no hay una documentación que lo atestigua y no acompaña, no sabemos. Luego también existe mucho, que es cierto que tiene que haber un cierto miedo, pero el miedo del respeto, no de la paralización. No se invitando a que toque esto de cualquier manera. Pero muchas cosas se han descubierto porque ha tenido la universidad y no ha tenido miedo de tocar un determinado detalle, ¿vale? Entonces, bueno, estos son de Railway. Esta sigue siendo, este sitio sigue siendo, los escritorios en esa época eran, aparte del símbolo de prestigio, de conocimiento, de estar por encima del resto. Los salones eran las estancias principales de las casas y estaban en medio del salón. Era más adelante, ya en el 18-19, cuando se sustituye el muro que se arritona contra una pared. Pero estos eran el verdadero centro del salón y en todas las reuniones, supongo que no enseñaban todo, pero supongo que haya el alarde de mirar lo que tengo, todo no porque hay claro, se estudian las joyas, el dinero, ciertas cartas, documentos importantes. Y sigue siendo una figura fundamental en el Museo de la Renaissance. Entonces, por ejemplo, los figurantes de la vida, he llamado a todo ese tipo de esculturas, figuras, que siempre han tratado de imitar la realidad, ¿no? Imitar, y no solo animales, sino también al ser humano. Es muy curioso los oráculos, dioses y santos, cómo se elige, se utilizaban desde Egipto, de todas partes. Bueno, en Asia no lo sé. Pero la utilización de las imágenes para influir en la gente. Entonces, los oráculos, o sea, esculturas donde había alguien escondido y hablaba. Y a veces había efectos de fuego, de humo, para utilizar, para hacerse muy presente y para que todo el mundo pensaba que era el propio Dios y que actuaba, y entonces, pues, todo el mundo se sometía. No con ese sentimiento, pero sí con esa intención de generar sentimientos devotos. Por ejemplo, hay procesiones aquí en España, en Ibero, en Galicia. Hay una donde se representa el encuentro de Jesús con María, donde la figura cae, está articulada. Los que mueven estas figuras, en estos pasos, que estén articuladas desde el siglo XV, una procesión desde el siglo XIII que nunca ha detenido. O sea, llevan muchos años generándose. Y pasa, está dentro de las familias, o sea, los que mueven las figuras que llevan toda la vida y pasan ese saber, ese conocimiento de cómo se mueven a sus hijos y luego estos a los suyos. O sea, es una tradición importante y es ese efectismo, esa teatralidad. Probablemente el teatro surgió también de esta forma de influir, ¿no?, en la gente desde el punto de vista religioso, político, y quizás ahí surgió también el teatro ya como divertimento sin más. Aparte, las figuras, si las vas a vestir de distinta manera o posicionar de distinta manera cuando se exhibe en iglesias o en otros lugares, para vestir, no sé si habéis intentado desvestir un muñeco que no está articulado, pues lo que hace es la rotitis con velcros, tipo otra cosa, o tiene que estar articulado para poder hacer esa acción. Entonces, muchas imágenes religiosas están articuladas por esta razón. Muñecas, pues ahí tenemos arriba en el medio, cuando existían las tiendas, cuando no habían aparecido los escaparates,
que no aparece en escaparates de tiendas hasta que se puede producir vidrio plano grande, pues la alta burguesía o la aristocracia conocían los modelitos que se estaban haciendo, pues a lo mejor en Francia o donde fuera, a través del envío de muñecas articuladas vestidas, que luego se hacía incluso el proceso para la persona, para la clienta en concreto, con sus medidas a escala, y luego se llevaba a tamaño real cuando decía, vale, esta es el que. Luego también aquí, debajo de ella tenemos el maniquí de artista atribuido a Durero, está en el Prado, también articulado, y es el primero que articula con bolas. No sé si los Heidelman, todos estos muñecos que tienen esas articulaciones en bolas. El gran Durero lo desarrolló. Las marionetas, aquí vemos unos autómatas. La que no se ve, que solo se ve las piernecillas, es una muñeca griega, también articulada, es de marfil. Y luego, bueno, allá a la izquierda está la horrorosa muñeca de Edison. Y digo horrorosa porque no tuvo ningún éxito comercial, porque claro, además con ese cuerpo metálico, imaginaos el sonido que hacía de canción de cuna, da lo mismo que esa canción de cuna, asustaba a todos los niños. Entonces no tuvo ningún éxito comercial. Hasta que apareció el plástico, no. Y luego, bueno, esa tampoco es muy graciosa, pero el sonido, en internet podemos encontrar el sonido de la muñeca. Pues imaginaos en ese tiempo la primera que hace algo así y los pantalones. Luego, bueno, todo el arte de la relojería es impresionante. Pero es que incluso, como lo decíamos antes, esa transversalidad, ¿no? Los relojes que están en una torre, en una iglesia, es patrimonio inmueble. ¿Qué pensamos? En una iglesia sería patrimonio inmueble porque pertenece a la iglesia. Porque está hecho pensando en la iglesia. La gente dice que es mueble porque lo coges y te lo llevas. ¿Cuántos edificios hemos cogido y nos hemos llevado? O sea, realmente lo que debe primar es esa idea original. O sea, ¿para qué hiciste? El edificio lo hiciste para que estuviera en un lugar geográfico concreto y con un uso concreto. Que después, por razones más o menos justificadas, se hayan cogido edificios, piedra a piedra, y se hayan llevado de un lugar a otro, es otra cosa, no algo que te mueve. Pero, ¿hasta qué punto son términos mueble inmueble que no nos acaban de llenar porque no consideran todas las casuísticas? Entonces, todos aquellos elementos, unas campanas, todo eso es inmueble porque está pensado, además, para un edificio concreto. Es cierto que lo puedes coger, lo puedes llevar a otra iglesia y instalarlo ahí. Pero eso para la otra, o sea, ahí estaría el debate, ¿no? Que no te aseguro, es móvil, porque tengo mecanismos que hace que funcione. Luego, claro, con todos los que lo han incorporado los sistemas de sonería, puede ser desde sencillitos, no, sencillitos empezó, y complejos. Luego todo ese mundo maravilloso del precine, de las linternas mágicas, con las placas que se proyectan y que ellas mismas, las placas, hay por ejemplo una manivelita, hay un vidrio pues en un guarrón pintado y al pasarlo pues cambia el aspecto de ese paisaje convirtiéndose en nublado. Luego también existía mucho, porque había muchas placas científicas donde se hacía el movimiento de los planetas y demás. Y luego, bueno, pues esas tiras cómicas también, más de divertimento. Y luego, pues hay muchísimos otros objetos.
y troncado con papel, y bueno, pues papel tenemos entroncado en muchas tipologías, porque el papel está presente en muchos sitios. Los globos, terráqueos, todo el patrimonio científico, casi todos los objetos de patrimonio científico están articulados de alguna manera. Las sí, los cositos, las prótesis, las prótesis que las hay en museos por haber pertenecido a personajes relevantes. Los juguetes, la cuerda, empujas, incluso los eléctricos. Patrimonio audiovisual, tanto de reproducción como de grabación, todos los aparatos que están relacionados, instrumentos musicales. Los músicos, que para mí son los técnicos, dicen que un instrumento que no se toca se estropea, o sea, deja de poder usarse. Y es cierto, es decir, un edificio, cuando nadie lo habita, se derrumba. Un coche, cuando lo tienes en el garaje 8 años, luego ya no funciona el motor. ¿Por qué? Porque ese funcionamiento, una esa constante, intenso, aunque sea ocasional, permite que haya alguien atendiendo a esa necesidad, manteniéndolo y cuidando que eso siga funcionando. O sea, es la presencia del individuo manteniendo y cuidando algo que funciona para que siga funcionando. Aquí lo que es en la calle en la Casa Lis, Tenéis aquí todos los años hacen el día del autómata. Entonces, el día que sacan todos los autómatas que tienen, los ponen en funcionamiento y la gente entra como si fuera una exposición, pero como si fuera un artículo, porque te sientas, entonces empiezan a aparecer los autómatas, los van poniendo y ves que no funcionan todos, porque están en las vitrinas estáticos. Si no te imaginas, pues como realmente son. Sí, y es, o sea, la visión que uno tiene cambia radicalmente. Puedes apreciarlo, estéticamente son bonitos, son piezas que no se han conservado porque son estéticamente bonitas, porque están hechas con unos presupuestos para la gente liberada, por eso se han conservado. Lo que es más popular normalmente no se conserva, pero no es lo mismo muerto en una vitrina que verlo de verdad. Entonces, qué sencillo, efectivamente, no es al año, si no hace falta eso que esté constantemente. Una vez al año, hacer un calendario, ¿no? Que seguro que llena, pero no llena de gente, y además es muy operativo, ¿no? Es un reclamo para que la gente conozca las colecciones. Y es gracias a ese evento que se pondrá, o sea, se mirarán con cuidado, se pondrán. Claro, claro, eso es lo que porque hay alguien o un grupo de personas dedicado a ver el mecanismo, a veces se pone el de aceite, etc. Y eso en los instrumentos, pues, el que no se toca, se toca. Como el arte científico, fijaos que donde no hay duda ninguna, los únicos que lo tienen clarísimo son los de arte contemporáneo. El patrimonio se tiene que mover, el arte cinético se tiene que mover. El Museo de Tigre en Suiza están además en constante movimiento. Sí que ya han llegado a poner un sistema en el que se ponen en movimiento cuando entra el detector de personas, cuando entra gente en la sala, si no es tipo por vehículo. Pero el conservador fue ayudante del artista en vida y luego se ha quedado de conservador y constantemente le cambia pieza. Constantemente. Por eso es intuición. Eso es lo que. Y los datos de no tienen que ver. Porque si no, nos está atendiendo al deseo del artista. Entonces, ¿por qué el arte contemporáneo en sí? Y por qué el resto no, dependiendo de las personas que lo están custodiando. A mí es curioso, con el Museo de Arte Romántico, en una visita,
y los relojes funcionan. Y cuando pregunté si el piano romántico, que fue un desarrollo distinto, con un sonido distinto de los anteriores, y pregunté si alguien lo tocaba alguna vez. Claro, alguien no quiere decir el que pasa por ahí se puede hacer esto con las teclas, está claro. Y el palo no. Pues por eso puede tocar esta tecla, ¿no? El reloj que estoy funcionando no lo pensar. Me parece incongruente también. Medios de transporte, bueno, los que tenemos, pero pensamos también en ascensores. Yo, bueno, no sé. Hay ascensores centenarios en algún edificio funcionando. Bueno, hay edificios de viviendas, algunos en Madrid, que sigue funcionando este ascensor centenario de madera, que cruje, y hay gente que le da miedo y sube por las escaleras. Yo sube uno de estos porque me ha dado más de 100 metros de fiabilidad. O el de la Torre Eiffel. Luego, por ejemplo, mirad, ahí tenemos estuvimos acordando ahora porque sí que me dijo algo y el trabajo. Sí. Y en Madrid, y en Zaragoza, los casos de más de 100 años que tienen un ascensor de época, al final no ha pasado como la de seguridad que han tenido que cambiar lo que se va a pasar. No se permitía, o sea, hasta hace en los 80, sí. Sí, la recompensa no se le da intervenido en algo. Sí, que cambia, o sea, estéticamente te lo da bien, te lo doy, lo que no pasa a las personas. Es posible, sí, claro. Pues ahí en el medio tenemos ese avión Policarpo, es un avión hecho en Rusia, era utilizado por los republicanos en la Guerra Civil Española. Bueno, eso es una foto aérea, tú lo ves, Madrid está en el viejo aeropuerto de los Unidos, el aeropuerto no me acuerdo esto. Entonces, es el museo de aviones históricos en vuelo. Es decir, cada primer domingo del mes hay una exhibición aérea con aviones de los años 20. Quizás no voy a probar, eso ya es. Entonces, de repente, claro, tú el resto de días lo puedes ver en una exposición estática de aviones, bueno, pues según tu interés, pues te dice más o menos, según lo que te cuente, pasas por los aviones, hay que dar. Pero claro, el de la exhibición, que también quiero hacer esta diferenciación, exposición y exhibición. Nos hemos contaminado del inglés, que se dice exhibition para todo. En español tenemos dos términos, entonces, a ver si aprendo a asociar exposición con estático, exhibición, hay una exhibición de una película, hay una exhibición aérea, hay una exhibición de los autómatas, cuando está en estático es exposición. Es un matiz, pero estamos, creo, contaminados por el término inglés. Entonces, el día de la exhibición, esa puesta en marcha de motores, ese sonido, los sonidos que van asociados a cualquier máquina, cuando se pone en funcionamiento, que para algunos que tenemos más edad, pues estos teléfonos de diálogo, pues si ahora algunos a lo mejor no los conocéis, pero para otros ha formado parte de nuestra infancia, parte de la juventud. Ya los hemos dejado de oír, pero si de repente escuchamos uno, hay un museo sonoro en internet también de cómo suenan distintos aparatos, pues te trae tantos recuerdos de tantas cosas, que eso es importante, eso también forma parte de nuestra historia. Entonces, este en concreto, lo que digo, porque a mí me son los temas de puntos, tiene una potencia de motor, que tiene un sonido, y soy a Paula. Entonces, esa potencia de motor tiene una velocidad de vuelo increíble.
A este avión le llamaban el rata y el mosco, porque aparecía inesperadamente, aparecía un montón de la velocidad del vuelo y entonces ni se puede ver en estas definiciones. No puede ir en cuadrilla con otros porque va demasiado rápido. Y eso es importante, es importante. Las armas, armaduras, todos son elementos articulados. Para componer, pues decíamos, ¿por qué no de ciertos sujetos? O sea, habría que hacer una clasificación muy exhaustiva de qué se conserva con todas sus propiedades, igual que no de títulos de patrimonio. Se dan preferencias sobre ciertos objetos y otros quedan más un poquito en el olvido, hay denostados en los almacenes, pues aquellos que conservan las propiedades o que queramos mostrarlas, pues habría que ser muy sencillo, muy multidisciplinar. Es decir, en restaurante, yo no tengo ni idea de mecánica, y en general, y restauradores, lo que es necesario la participación de profesionales que nunca se les ha considerado formar parte del mundo del patrimonio. Es un gran error, porque de hecho han sido los que nos han conservado durante cientos de años, ya sean relojeros, ya sean ingenieros, por delante de Bilbao, que están funcionando, no lo mantiene un restaurador, no lo mantiene un conservador. Hay profesionales para eso. Mientras se conserven los conocimientos. Entonces, la exposición es para la formación, evidentemente. Bueno, ya os he hablado de la diferencia, por lo menos que yo percibo, ¿no?, entre exposición y exhibición. Y eso, cuando se exhibe, es decir, cuando vas a mostrar las capacidades de los objetos, la importancia de esa puesta a punto, de ese revisar, que debería de revisar. Imaginaos, que normalmente no cuenta con el personal necesario. Imaginaos que se revisa, bueno, debería de revisar cada año todo, no solo la exhibición que está en porcentaje limpio, sino todo lo que está en el almacén. No sé, imaginaos hacer esa misma revisión, pero además de las funciones. Es cierto que no hay personal suficiente para llevar a cabo todo esto, aunque esas cosas en concreto deberían de hacerlas profesionales específicos, pero tenemos el problema del dinero. Aquí os decía Jan Tingley, pues están siempre en movimiento. Este museo en Suiza. También algunos otros sitios históricos, como pueden ser los trenes históricos, se han puesto en movimiento. La Ford cada año hace un evento multitudinario. Bueno, aquí también, y supongo que también por Salamanca, ¿quién no se para a ver cuando de repente, sin saber por qué, aparece toda una lista de coches clásicos, que llamamos, ¿no?, que dicen, uy, que son los silvanitas, los han conservado, los tienen, y que van a un evento, a una concentración, y de repente los ve, todo el mundo se queda clavado. Nadie mira para otro lado, todo el mundo se queda clavado en el sitio viéndolos. ¿Por qué? Porque nos gusta. Por mucho que estemos en las grandes tecnologías y en lo que se quiera. Entonces, bueno, pues como conclusión, destacar o poner de relieve, ¿no?, este concepto de patrimonio móvil, que bueno, hay unos ejemplos ahora nuevamente puede volar y irse a todo. Y si lo pensáis, casi todo, inclusive pintura, un tríptico, abre y cierra, porque acaba para trasladarse, etc. Ese sistema de bisagras también hay que tenerlo en cuenta.
obedece al respeto verdadero por el original. El vínculo con eso, con lo sensorial, con lo afectivo, con nuestro pasado. Bueno, a lo mejor los más jovencitos ya pasan todo muy demasiado tecnológico y hay cosas que os habéis perdido, pero bueno, todavía estáis a tiempo de conocer. Y luego eso, que ese conservar la operatividad no deja de ser una estrategia de conservación preventiva. Obstáculos, los de siempre, sobre todo en este país. Los recursos humanos y financieros. Desde el punto de vista de la ética profesional, que es por lo que también hay disparidad de opiniones en los que dicen, no, es que eso no. Coger la campana de decir, no, es que no puede seguir ahí. Al museo, algunas al museo. Evidentemente hay riesgos cuando se ponen en funcionamiento, pero es que el riesgo que no existe. Pues luego, en las últimas visitas fotográficas a la mano, hace unas 2 o 3 semanas, en unas lluvias tremendas. Bueno, no sé, Madrid fue tremendo. Bueno, cosas que no pedimos las luces, pero afectó a distintos museos y de planta, de las techumbres, entrar agua en salas, etc. O sea, el riesgo cero no existe en nada. No por poner en funcionamiento algo, está aumentando ese riesgo. Y siempre habrá que seguir un riguroso protocolo de selección. No de repente todo y de cualquier manera. El diálogo multidisciplinar, porque solos no son nada, es un tipo de cuestiones que hace falta que formen parte más profesionales. Normalmente hacen falta casi todo, pero bueno, en esto especialmente necesidad de que se tenga esa consideración para que de alguna forma se establezca una normativa que regule, que no permita la actuación individualizada al respecto, ni para bien ni para mal. Algo también que se considera a nivel internacional es que cuando solo haya un único ejemplar en todo el mundo, no en un país, en todo el mundo, se deje como está. El valor ese de único, si se puede hacer, pues una réplica. Y luego también los sistemas de exposición, aparte de un evento que tú puedas hacer pues una vez al año, cada 2 años, cuando quieras. Ahora están incorporados a todos los museos los sistemas audiovisuales. Es decir, pues tú lo pones en funcionamiento, lo grabas y ahora luego lo pones en la pantallita. Que vayas a moverse, ves ese sonido que emite. Por ejemplo, no se puede integrar falsos históricos. Pues es cierto que hay determinados, yo he visto más a lo mejor en vehículos, ¿no? En este tipo de objetos. Hay piezas, todo mecanismo tiene piezas de desgaste y otras que no lo son tan. Esas de desgaste, esas de desgaste durante su vida útil. Y decimos, no, es que, ¿cómo vas a cambiar una ruedecita si es la original? ¿Quién te ha dicho que sea la original? Es decir, ¿quién te ha dicho que es la primera que tuvo? ¿Sabes acaso cuántas veces se ha reparado mientras se utilizaba? Es decir, realmente ni siquiera conocemos esa información. Entonces, es cierto que si tú en conservarlo cambias alguna pieza que hagas a mano cuidadosamente, que se marca como réplica con una R, es cierto que si cambias más del 50% ya no estamos hablando de una pieza original, lo que las cambiado demasiado. Es decir, una cosa es un alambrito, una cabecita, algo así, o sea, pocas piezas, muy pocas, y otra que me ha cambiado todo, pues como cuando tira un edificio, tira todo el interior y demasiado la fachada. Vale, me hace para la fachada, para a mí no me gusta. Yo lo estoy contraria a eso. De hecho, cuando lo veo, ponemos.
Entonces sería crear un falso histórico, lógicamente. Y luego eso, pues todos esos recursos tecnológicos que cada vez más tenemos a disposición para poder hacer más real, más directo, más inmersivo, pues la experiencia en conocer todo esto de piezas. Y luego, bueno, yo siempre reivindicaré la voz de artesanos, de electricistas, carpinteros, mecánicos, que siempre han estado ahí y nunca se les ha conseguido. Pues muchas gracias. Ahora si queréis podemos ver qué opináis. Que a favor, que en contra, he dicho burradas. Puede ser, oye, que cada uno puede opinar libremente. Pues de hecho es lo que yo en estas encuestas que he lanzado a España, una pobre respuesta, y a otros países, que tengo más interés. Sí que es cierto que agradece que se trate el tema, porque realmente hay gente, sobre todo los trabajadores, que se sienten entre la espada y la pared, porque por un lado les dicen una cosa, por otro les dicen otra, y ¿qué hago? O sea, ¿qué es lo correcto? Claro, no existe una normativa, estás ahí expuesto a un estrés y a lo mejor al final hacer algo que te hagan unos, si no hacer lo que te hagan otros. Por eso es esa necesidad de normativa. Y os digo en todos los países, ¿no? Bueno, todos los que, por lo menos todos los que reciben impuestos. Estados Unidos, pero Los que en Estados Unidos, por ejemplo, también están muy en auge el arte contemporáneo y el arte cinético, que al final solo mencionaste también. podrías ver las influencias del patrimonio. Parece bien que haya una organización necesario pintar de distinta manera un tipo de patrimonio. O sea, está bien que el cinético siga, pero un reloj no funciona nunca. Es que el reloj también depende mismo de la obra, de las características de la obra, porque a lo mejor un reloj, si está la máquina muy dañada o el mecanismo es muy dañado, igual supone demasiado la intervención para volver a funcionar. Claro, ahí está el proceso de selección, algo que está tan dañado, vas a sustituir, claro, todas las piezas, ya no estamos hablando de mantener ese sentido de falso. Pero sí que, por ejemplo, el tema de la réplica sí que me parece bien en el sentido de, esto es una réplica, así es como funcionaría. Exacto. Pero Sara, para eso habría que entrar, imagínate un reloj de siglo XVIII, tiene que haber un relojero que tenga sus conocimientos. Y muchas veces nosotros, como por ejemplo, no tenemos esos conocimientos para necesitamos a las personas para hacer lo que estamos en el tema. Yo creo que las sí, que no puede llevar tiempo ya, no sé si todavía hay pasado algo en Madrid, que decíamos que estábamos los ganadores, sino que somos una profesión que es multidisciplinar y cuando hablamos de multidisciplinar siempre nos pensamos en los análisis clínicos, pero que realmente, si de pronto nos podemos calcular y necesitamos unos próximos, pues siempre tenemos que necesitarlos. Por eso te intentamos que con nuestro trabajo de restauradores estamos también haciendo que muchos de aquellos artesanos que no están toda la vida que invitan a esa parte, como los de Forja, pues que les pueden hacer una segunda juventud, porque Se dijeron que en su profesión esos los necesitamos, porque sí, absolutamente. el ejemplo de un patrón. Yo puedo hacer en residuo una réplica de algunos millones o otros, pero ¿hasta cuándo se va a conservar? ¿Cómo va a afectar el momento de esa recuperación? 50 años y todo. Pero no puedo hacer el broche que para una fuerza más. Eso es que no y posiblemente se que no sabe hacer porque está haciendo. Yo no sé tratar de
Yo por eso tengo que decir. Es que hay también es ser consciente de las capacidades y limitaciones de cada uno. Es decir, claro, yo cuando me toca un reloj, pues eso, hablaría con alguien de escultura, con algún relojero, si incluso a lo mejor hasta historiadores del arte especializados. Pero claro, al final es como eso, es como ir a Plano, pero en el plano teórico, claro, y luego restauradores en un plano más artístico, matérico. Y el mecanismo es un relojero, claro. El relojero es, bueno, aquí no sé si la campanada de Nochevieja, bueno, Madrid es la Puerta del Sol, el relojero que cuida de este reloj, de servir cuida los del Palacio Real, los de Museo de Ciencias y Tecnología, etc. Y va todos los lunes, precisamente a no sé, más Yo creo que aquí en el fondo, así surgen las controversias que se están entrando. Yo con mi información soy historiador del arte, que tengo 10 sitios, llevo más de 40 años haciendo información. Y en el fondo de la restauración siempre está el problema de cuál es el patrimonio, la función o la forma. Es que todo pasa con un tipo, como digo, sería el 19. Si el patrimonio es la función, hay que reconocer la función es que es importante. Pero reponemos todas las piezas. Pero sí, se lo tienen claro, es que tenemos taoístas de madera y tenemos los minerales de antigüedad. Entonces, seguramente, casi todas las piezas de madera se han reposicionado. Sí, porque ahí lo que importa es la función. sí. Se repone exactamente iguales los mismos procesos que es una función, pero la pieza es nueva. Entonces, yo no sé cuál es. Yo no sé cuál es lo que yo creo que en España el país que tenemos es que tenemos un patrimonio precioso totalmente desconocido. Y además no les interesa como fácil. Ahora me estaba viendo cuando escuché lo del vino, no me ha venido el de Rusia, el que hay en el Palacio pero hay un pavo real. Entonces, todos los días tú puedes ver, pero el día que se va a hacer el funcionamiento es una herramienta. Ese día acaba de mucho espectáculo, porque no te los padres, o sea, es todo. Y es gigante, es cuando una manipulación, entonces se pone en funcionamiento todo un pavo real, y claro, es un reloj que está totalmente mantenido, que hay un conservador que además es vale, que sí, que el conservador se puede hacer las cosas. Primero, mantenimiento para que eso funcione y si le da el funcionamiento, pues todo aquello que se quiere o que se conoce se mantiene. Todo aquello que no se mantiene, pero no lo conoces, cuando se mantiene y se pierde y nadie va a sentir ninguna. Es importante que la función es eso se puede trabajar con cualquier tipo de edificio, de cualquier objeto nuevo. ¿Cuál es el patrimonio? ¿Dónde está la necesidad de eso? Es como las escuelas, las escuelas de la escuela. Vas a la escuela, pues te vas y pues y a la consultar la profesora de explicación, se lo van a poner un libro para que lo entendiera. Y pues estás ahí, a ver qué pasa. Pero, hombre, a ver, pero que de verdad que es un material que es móvil. Yo recuerdo el inicio y ya el instituto sabía que no contrastarme. Había una tendencia bastante fuerte a los abanicos, sobre todo en el abanicos, no en la abanicera. Problemas de espacio, más de movimiento. Empezando ya todo por ahí, mucha gente no tiene ningún problema. Y luego como que no se sabía restaurar, vale, pues no, pero además, ¿en qué lo estás convirtiendo? Que es también una tendencia que tenemos convertir todo en pintura. Ya todo objeto, o sea, el básico es importante, se tiene una representación histórica, es muy bonita, de esta época, bueno, es más que eso. O sea, la decoración de todos estos objetos ricos es porque está hecho para que las personas con un poder adquisitivo
las cosas que hacen leyes. Pero no me parece exactamente. Entonces, Es que hay, por ejemplo, que es un tema de abanicos que igual también supone bastante riesgo si aunque el papel está muy deteriorado así, el tema de la piel cerrada. Y entonces supongo que también por eso muchas veces se dejan expuestos abiertos para que se contemple igual, pero que realmente ya no se puede. sí, es vuestro, es incorporar, no sé, si no, no, pero es algo temporal, y claro, es a cerrar. Pero a la hora de intervenirlo, tienes que pensar que se pueda abrir y cerrar. No para que todos los días haya 5 personas que abren y cierran. No es el objetivo. Pero ahí ya estamos no generando ese problema que solo es una parte de almacenamiento. Se olvidaría de la atención. Algunos días, como hemos olvidado su lenguaje. Marco sabe usted de lenguaje abanico, pues a mí me encantaría saberlo si usted sabe, si no, no sé. Pero la forma de comunicación En cuanto a la forma, también introducir ciertas, por ejemplo, en encuadernaciones, introducir ciertos elementos constitutivos de la encuadernación que pueden ser comprobados o visualizados o estudiados en nuestros volúmenes, pues a lo mejor también pagarse y no completar esa encuadernación con algo que sea muy falso, dejarlo como una arqueología, también está por debate en cuanto a la forma. Bueno, también es falso cuando pretendes hacerlo pasar por original. Claro. Cuando las prácticas no dejan constancia de que se han incorporado. Pero también añadir elementos que son naturales, como productos que con Materias sintéticas. una forma. Cada caso es único, pero también la forma pues tiene esa controversia de dejar puro la arqueología del libro como funcionamiento y a lo mejor la decoración. Pero si algo se crea para ser consultado y tú no lo puedes consultar, era su función. Entonces, No, pero no más a la decoración. Me ha sugerido un poco hablar de estas cosas de las formas. No completar con los elementos decorativos. Igual que no se completa el dorado. Igual que no se completa. Porque el dorado no puede ser. En este sector de los artísticos y de la explotación, lo que no hay son leyes intermedias. Trabajar un poco de criterios, muchas veces condicionados por las propias redes sociales. Todo eso ha ido cambiando. Nadie entendía que había que sea romántica para que no era gótica. Y nuestro criterio no es más que el suyo, que era suyo en ese momento histórico. Por eso, Más descentrados con las cuales que se destruye la románica para hacer una montaña. así Eso ya. ¿Qué más es importante? Es el parte para hacer símbolos de un no, pero por eso cuando alguien destruía una iglesia románica, destruir una iglesia gótica, realmente es interés de la función. Por eso digo que siempre estamos ahí. Evoluciona con nosotros. Y yo, como no soy restaurador, no nada que ver con este mundillo, no te voy a decir una cosa, que normalmente al de la restauración siempre se genera una ortodoxia, muchas veces excesivamente rígida, porque yo estoy en muchas jornadas con restauradores donde se genera mucho conflicto, sobre todo cuando intervienen profesionales arqueológicos para la titulación, y entonces ahí se genera mucho problema porque hace que La verdad está al lado. la única persona autorizada Absolutamente estudiar el arte es fundamental. no digo que la verdad que no nosotros que
por ejemplo, en restauraciones, cuando no puedes tener medios de ahora restauraciones hablamos de bienes muebles que tengan que ver con muchos oficios, por ejemplo, el tema de la carpintería o aproximados. Es muy difícil encontrar un restaurador que entiende y comprenda la carpintería local. Y es necesario trabajar con carpinteros que intervienen. Entonces, ahí, bueno, en este tipo de cosas se activan mucho. Sí, de hecho, precisamente los restauradores de escultura siempre tienen como su cantero, o su carpintero de confianza para algunas ventilaciones o si que necesiten una pieza de madera o lo que sea, sí que tiran de carpinteros, pero realmente no lo suelen hacer ellos. Entonces, al final, estamos tirando de Ese conocimiento, entonces, lo que sí tiene que haber es ser guiado en la información Puede tener en su para que, claro, pero sí que si intervenimos nosotros profesionales, sería el 50% de lo que ganamos, sabiendo lo que más allá de sabiendo lo que hay que hacer, sabiendo lo que no hay que hacer jamás. Entonces, aunque solo sea eso de comunicar lo que no se puede hacer, el otro tiene la profesión de saber ejecutar. Entonces, se puede dar directrices sin pretender enseñar el oficio, ¿no? A veces, yo creo que los problemas vienen de que uno se quede por encima del otro y no. Sí, No. ambos direcciones. Sí, sí. Por eso es el diálogo, que realmente es casi un problema. Porque bastante de diálogo, ¿no? A mí me da mucha pena. Yo creo que en arte, en cuanto a madre, aparte de nosotros todo lo que seamos por coches, motos que hay, si nos lo mueven, aquí tenemos el museo de coches y salen, está abierto por el tiempo y luego hay días que salen por Mala y luego yo lo que creo es el de la música, ¿no? Porque el de hecho te da mucha pena cuando yo me pronuncié por una hora no sé si era la Andalucía, que habían encontrado una especie de flauta que no sabía muy bien qué podía tocar y qué sonido tendría, y claro, como era parte, pues te lo tienes que imaginar, que claro, pero por ejemplo la restauración de los galos que está ahora muy de moda, es genial porque hay sitios donde han tenido órganos durante siglos lleno de polvo Sí. y ahora Y los sueños, las tripas del mundo.